Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Capítulo 1. Estábamos haciendo nuestras tareas durante la hora de estudio cuando entró el administrador, seguido de un novato, vestido como hombre de pueblo, y un bedel cargado con un pupitre. Los que dormían despertaron, y todos se levantaron como si los hubieran sorprendido trabajando. El administrador hizo señas de que volviéramos a sentarnos, y volviéndonos hacia el maestro que cuidaba la clase, dijo a media voz: «Señor Roger, este es un alumno que le recomiendo. Ingresa en 5º grado. Si su trabajo y su conducta lo ameritan, pasará con los mayores, que es lo que corresponde a su edad». El novato se había quedado en un rincón detrás de la puerta, donde apenas se le veía. Era un mozo del campo que tendría más o menos 15 años y cuya estatura superaba la de cualquiera de nosotros. Tenía el cabello cortado en flequillo sobre la frente como un cantor de aldea, un aspecto aceptable y visiblemente muy confuso. Aun cuando no tenía anchos los hombros, su chaqueta de paño verde con botones negros debía apretarle mucho las sisas y revelaba, por el corte de las bocamangas, sus muñecas coloradas acostumbradas al aire libre. Las piernas, revestidas de medias azules, surgían de un pantalón amarillento muy estirado. Llevaba zapatos toscos, claveteados y mal lustrados. Comenzamos a recitar las lecciones. El novato escuchó muy atentamente, como si se tratase de un sermón, sin atreverse siquiera a cruzar las piernas ni a apoyarse en el codo. A las 2, cuando llamó la campana, el maestro del estudio tuvo que avisarle que se pusiera en fila con nosotros. Al entrar en clase, acostumbrábamos a arrojar nuestras gorras al piso para tener las manos libres. Desde el umbral había que echarlas debajo de la banca, levantando mucho polvo. Ese era nuestro estilo. Pero ya fuera porque no se había fijado en la maniobra o porque no se atreviera a llevarla a cabo, el caso es que había terminado la oración y el novato todavía tenía la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos objetos combinados en los que se encuentran los elementos de un gorro de piel, un chascás, un sombrero redondo, una gorra de nutria y un gorrito de algodón. Una de esas cosas lamentables, en fin, cuya muda fealdad encierra tantas profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovalada, abombada con varillas, comenzaba con 3 boceles circulares, después, alternando y separados por un bies rojo, rombos de terciopelo y de piel de conejo. Después había una especie de bolsa terminada en un polígono encartonado, cubierto de un bordado de sutás muy elaborado, de donde colgaba en el extremo de un cordoncillo, exageradamente delgado, un cruzadillo de hilos de oro a modo de borla. Era nuevecita, porque la visera estaba brillante. «Levántese», dijo el profesor. Se puso en pie y la gorra cayó al suelo. La clase entera soltó la carcajada. Se agachó para recogerla. Un vecino se la tiró de nuevo con un codazo. Volvió a recogerla. «Deshágase usted de su casco», dijo el profesor, que era un hombre vivaz. Hubo una risa general entre los escolares que desconcertó al pobre muchacho, de manera que no sabía si debería quedarse con la gorra en la mano, dejarla en el suelo o ponérsela. Volvió a sentarse y la puso de nuevo sobre sus rodillas. «Levántese», insistió el profesor, «y díganos cómo se llama». El novato articuló con voz atropellada un nombre ininteligible. «Repítalo». Se dejó oír el mismo barbullar anterior de sílabas, ensordecido por el abucheo de la clase. «¡Más alto!», gritó el maestro. «¡Más alto!». El novato, acudiendo a un medio extremo, abrió desmesuradamente la boca y lanzó a pleno pulmón como si llamara a alguien. «¡Chas Bovary!». Fue un estruendo que se inició de repente. Subió en crescendo con un vocerío agudo,
Aullábamos, ladrábamos, pateábamos, repitiendo «Chas Bovary, Chas Bovary», y después se desgranó en notas aisladas, calmándose con dificultad y que todavía se reanudaba súbitamente en la línea de una banca de donde surgía aquí y allá, como un petardo mal apagado, una carcajada reprimida. Sin embargo, bajo el alud de las sanciones, el orden comenzó a restablecerse poco a poco en el aula, y el profesor, que por fin había logrado captar el nombre de Charles Bovary, una vez que le fue dictado y deletreado y que volvió a leerlo, ordenó inmediatamente al infeliz que fuera a sentarse en la banca de los desaplicados, al pie de la cátedra. El mozo se puso en movimiento, pero, antes de obedecer, vaciló. «¿Qué está buscando?», preguntó el profesor. «Migo», dijo tímidamente el novato, dirigiendo a su alrededor miradas inquietas. «500 versos a toda la clase». El profesor, gritando con voz furiosa, detuvo como el quo ego una nueva borrasca. «Guarden silencio», prosiguió indignado, secándose la frente con el pañuelo que acababa de sacar del birrete. «En cuanto a usted, el novato me copiará 20 veces la frase ridiculus sum», y con voz más dulce agregó: «Ya encontrará su gorra. Nadie se la ha robado». Todo volvió a la calma. Las cabezas se inclinaron sobre los cartapacios del dibujo y el novato asumió durante 2 horas una compostura ejemplar, aunque alguna bolita de papel lanzada con una plumilla iba a dar contra su rostro de vez en cuando. Pero se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil, bajaba la mirada. Por la tarde, durante la ejecución de las tareas, sacó sus sobremangas del pupitre, puso en orden sus cosas y empezó a trazar cuidadosamente las líneas en el papel. Lo vimos trabajar concienzudamente, buscando todas las palabras en el diccionario y esforzándose mucho. Fue sin duda esa buena voluntad que demostraba lo que lo salvó de bajar a la clase inferior, porque aun cuando sabía bastante bien las reglas, no tenía elegancia alguna en los giros. El cura de la aldea fue quien había empezado a enseñarle latín, pues, por economizar, sus padres lo habían enviado al colegio lo más tarde que pudieron. Su padre, el señor Charles Denis Bartholomé Bovary, exayudante de cirujano en el ejército, se había visto comprometido más o menos en 1812 en asuntos de reclutamiento y por aquella misma época tuvo que abandonar el servicio, aprovechando sus prendas personales para apoderarse de paso de una dote de 60,000 francos que acompañaba a la hija de un comerciante en artículos de punto, enamorada de su figura. Buen mozo, hablador, haciendo sonar las espuelas y luciendo patillas que se unían con los bigotes, los dedos siempre cargados de sortijas y vestido con colores vistosos, parecía un bravucón con la verbosidad de un viajante de comercio. Cuando estuvo casado, vivió un par de años de la fortuna de su esposa. Cenaba bien, se levantaba tarde, fumaba grandes pipas de porcelana, solo volvía de noche luego de terminado el espectáculo y frecuentaba asiduamente los cafés. El suegro falleció dejando poco tras él. Eso lo indignó. Se lanzó a ser fabricante y perdió algún dinero. Después se retiró para vivir en el campo, donde pretendió hacer valer la tierra. Pero como no sabía mucho más de cultivos que de textiles, como montaba sus caballos en vez de ponerlos a trabajar, y bebía la sidra embotellada en vez de venderla por barriles, comía las aves más gordas de su corral y lustraba sus zapatos con la grasa de sus cerdos, no tardó en percatarse de que sería mejor renunciar a los negocios. Por 200 francos anuales encontró en una aldea en la linde de Caux y Picardía
una especie de alojamiento para alquiler. Era medio granja, medio casa-habitación, y sombrío, lleno de pesar, acusando al cielo, sintiendo envidia de todos, se encerró a los 45 años de edad, asqueado de los hombres, decía, y decidido a vivir en paz. Su esposa había estado enamoradísima de él. Lo había amado y había mostrado tal mansedumbre que él se sintió más alejado aún de ella. Alegre, expansiva y amorosa en otros tiempos, al envejecer se había tornado, como el vino destapado que se convierte en vinagre, difícil de tratar, chillona y nerviosa. Había sufrido tanto sin quejarse al principio, cuando lo veía corretear tras todas las mujerzuelas del pueblo y frecuentar 20 lugares de perdición que se lo devolvían de noche hastiado y oliendo a borracho. Después, en ella, su orgullo se había revelado. Entonces cayó, tragándose su rabia con un estoicismo mudo que mantuvo hasta la muerte. Estaba constantemente ocupada. Salía de compras o por otros asuntos, iba a ver a los abogados fiscales, al presidente, recordaba el vencimiento de las letras, obtenía aplazamientos y en casa planchaba, cosía, lavaba, vigilaba a los trabajadores, pagaba las cuentas, mientras que, sin preocuparse por nada, el señor, embotado continuamente en una modorra mohína de la que solo despertaba para decirle a ella cosas desagradables, se quedaba fumando junto al fuego, escupiendo sobre las cenizas. Cuando tuvo un hijo, hubo de mandarlo con una nodriza. A su vuelta a casa, el crío fue mimado como un príncipe. Su madre lo alimentaba con golosinas. Su padre permitía que corriera sin zapatos. Y echándoselas de filósofo, llegaba a decir que bien podría andar desnudo como la cría de los animales. En contra de las inclinaciones maternales, se había obstinado en una especie de idea viril de la infancia, según la cual intentaba formar a su hijo. Quería que se educara austeramente, como un espartano, para que su constitución se volviera robusta. Lo mandaba a dormir a un cuarto sin chimenea. Le enseñaba a echarse grandes tragos de ron y a decir denuestos irrespetuosos a las procesiones. Pero como el chiquillo era de temperamento apacible, no respondía a aquellos esfuerzos. Su madre se lo llevaba siempre consigo. Le hacía recortes de cartulina, le contaba cuentos, se distraía con él en interminables monólogos llenos de alegrías melancólicas y de palabras zalameras. En el aislamiento de su vivir, depositó en aquella cabeza infantil todas sus vanidades dispersas y deshechas. Soñaba con elevados cargos, lo imaginaba alto, guapo, espiritual, desempeñando un puesto en el Ministerio de Caminos, Canales y Puertos o en la magistratura. Le hizo aprender a leer y en un viejo piano que tenía le enseñó inclusive a cantar 2 o 3 breves romanzas. Pero ante todo aquello, el señor Bovary, que no apreciaba nada las letras, decía que no valía la pena. ¿Tendrían alguna vez con qué sostenerlo en las escuelas de gobierno? ¿Con qué comprarle un cargo o un comercio? Además, con cara dura, un hombre siempre sale adelante en el mundo. La señora Bovary se mordía los labios y el chiquillo vagabundeaba por la aldea. Seguía a los labradores y tirándoles puñados de tierra espantaba a los cuervos. Comía moras a lo largo de las hondonadas, cuidaba los pavos con una vara en la mano, amontonaba la paja tras la siega, corría por el bosque, jugaba al 3 en raya bajo el pórtico de la iglesia y cuando era fiesta de guardar, suplicaba al sacristán que le permitiera tocar las campanas para poder colgarse cuán largo era de la cuerda grande y sentir cómo se lo llevaba al vuelo.
Por eso creció como un roble. Tuvo manos fuertes y buen color. A los 12 años su madre consiguió que iniciara sus estudios. Al cura le cayó el encargo, pero las lecciones eran tan breves y se seguían tan irregularmente que no podían servir para nada. Se impartían a ratos perdidos, en la sacristía, de pie, a toda prisa, entre un bautizo y un entierro, o, cuando el cura no tenía que salir, mandaba a buscar a su alumno después del Ángelus. Los dos subían al cuarto y se instalaban. Mosquitas y mariposas nocturnas revoloteaban alrededor de la vela. Hacía calor, el muchacho se quedaba dormido y el viejo, adormilado, con las manos sobre la panza, no tardaba en comenzar a roncar con la boca abierta. Otras veces, cuando el señor cura volvía de haber dado la extrema unción a algún enfermo de los alrededores, divisaba a Charles, que andaba traveseando por el campo. Lo llamaba, le echaba un sermón de un cuarto de hora y aprovechaba la oportunidad para hacerle conjugar algún verbo al pie de un árbol. Entonces empezaba a llover, interrumpiéndolos, o pasaba algún conocido. De todos modos, siempre estaba satisfecho de él y decía que el joven tenía buena memoria. Charles no podía seguir así. La señora se mostró enérgica. Avergonzado, o más bien cansado, el señor cedió sin resistir y hubo que esperar un año más a que el chico hiciera la primera comunión. Transcurrieron 6 meses más. Al año siguiente, Charles fue enviado definitivamente al colegio de Rouen, a donde su padre lo llevó personalmente, a fines de octubre durante la feria de San Román. Ninguno de nosotros podría recordar ahora a aquel muchacho. Era de temperamento moderado, jugaba en el recreo, trabajaba a la hora de hacer las tareas, escuchaba en clase, dormía bien en el dormitorio y comía bien en el refectorio. Tenía por guardián a un quincallero al por mayor de la calle Ganterie, que lo sacaba a pasear una vez al mes, los domingos después de haber cerrado su tienda, y lo mandaba pasearse por el puerto a mirar los barcos, para llevarlo de regreso al colegio a las 7 antes de la cena. Todos los jueves, al atardecer, escribía una carta muy larga a su madre, con tinta roja y 3 sellos de lacre. Después revisaba sus cuadernos de historia o leía un viejo tomo de Anacharsis que había quedado abandonado en el salón. Cuando iba de paseo, charlaba con el criado que procedía del campo como él. A fuerza de aplicarse, siempre se mantuvo en el promedio de la clase. Inclusive una vez ganó una primera mención honorífica en historia natural. Pero al terminar el 3er año, sus padres lo sacaron del colegio para llevarlo a estudiar medicina, convencidos de que podría llegar solo al bachillerato. Su madre escogió para él una habitación que daba al Haut de Robec en un 4º piso, en casa del dueño de una tintorería conocido suyo. Hizo los arreglos para su pensión. Consiguió los muebles, una mesa y 2 sillas, mandó traer de su propia casa una vieja cama de madera fina y además compró una estufita de hierro colado con la leña necesaria para dar calefacción a su pobre hijo. Y al cabo de una semana, después de hacerle 1000 recomendaciones para que se portara bien, ahora que iba a quedar abandonado a sus propios medios, se marchó. El programa de los cursos, cuando lo leyó en el cartelón, le dejó aturdido. Curso de anatomía, curso de patología, curso de fisiología, curso de farmacia, curso de química y de botánica y de clínica y terapéutica, sin contar la higiene ni la materia médica, nombres todos ellos de los cuales ignoraba las etimologías y que eran como otras tantas puertas de santuarios llenos de augustas tinieblas. No comprendió nada. Por más que escuchaba, no captaba. Y sin embargo, trabajaba. Tenía cuadernos con tapas de cartón, seguía todos los cursos,
no se perdía una sola clase. Llevaba a cabo su pequeña tarea cotidiana como el caballito del carrusel, que gira sin cesar con los ojos vendados y ni siquiera sabe qué tarea está llevando a cabo. Para evitarle gastos, su madre le enviaba con un mensajero todas las semanas un trozo de ternera hecho al horno con el que se desayunaba al volver del hospital con un pie apoyado en la pared. Después tenía que correr a clases, al anfiteatro, al hospicio y volver a casa cruzando todas las calles. Por la noche, después de la cena frugal que le daba el casero, subía nuevamente a su cuarto y se dedicaba otra vez a su trabajo, con sus ropas mojadas que humeaban frente a la estufa calentada al rojo vivo. En verano, cuando hacía buen tiempo, a la hora en que las calles tibias han quedado desiertas, cuando las criadas juegan delante de las puertas lanzándose gallitos, abría la ventana y se apoyaba en el alféizar, asomándose para mirar. El río, que convierte en una Venecia diminuta e innoble este barrio de Rouen, corría más abajo, a sus pies, amarillo, azul o violeta, entre sus puentes y sus rejas. Agachados en la orilla, unos obreros se lavaban los brazos en el agua. En tendederos que sobresalían de la parte superior de unos graneros, madejas de algodón se secaban al aire. Enfrente, más allá de los tejados, el gran cielo se extendía en toda su pureza con el sol rojo crepuscular. ¡Qué bien debía estarse ahí! ¡Qué frescor bajo las altas sayas! Y dilataba los orificios de la nariz para aspirar los ricos olores del campo que no llegaban hasta él. Adelgazó, se le afinó el talle y su rostro asumió una expresión melancólica que lo hacía casi interesante. Naturalmente, por indolencia llegó a descuidar todas las resoluciones que se había prometido cumplir. Un día faltó a la clase, al día siguiente al curso, y al saborear la pereza lo abandonó todo poco a poco. Se acostumbró a frecuentar la taberna, apasionado por el dominó. Encerrarse noche tras noche en un sucio local público para golpear sobre mesas de madera unos huesecillos de carnero señalados con puntos negros le parecía una importante afirmación de su libertad que acrecentaba su propia estimación. Era como la iniciación del mundo, el acceso a los placeres prohibidos, y al entrar ponía la mano en la perilla de la puerta con un goce casi sensual. Entonces se acrecentaron muchas cosas que habían estado reprimidas dentro de su ser. Aprendió de memoria coplas que cantaba en las novatadas. Se entusiasmó con Béranger, supo hacer ponche y por fin conoció el amor. Merced a estas tareas preparatorias, fracasó totalmente en su examen para oficial de sanidad. Aquella misma noche lo esperaban en su casa para festejar su éxito. Echó a andar y se detuvo en la entrada de la aldea, desde donde pidió que fueran a buscar a su madre y se lo contó todo. Ella le encontró excusas, culpando del fracaso a la injusticia de los examinadores y le infundió algo de aplomo, encargándose de arreglar todo. El señor Bovary solo se enteró de la verdad 5 años después. La verdad era ya tan vieja que la aceptó, ya que no podía creer que un hombre nacido de él fuera tonto. Así pues, Charles se puso a trabajar de nuevo y preparó sin interrupción las materias de su examen, aprendiéndose de memoria todas las preguntas por adelantado. Aprobó con una calificación bastante buena. ¡Qué día tan hermoso fue aquel para su madre! Hubo una cena de gala. ¿A dónde iría a ejercer su arte? A Tost. Allí no había más que un viejo médico. Hacía tiempo que la señora Bovary acechaba su muerte, y antes de que el buen hombre exhalara el último suspiro, ya estaba Charles establecido enfrente de él como su sucesor. Pero no bastaba haber educado a su hijo,
haberle ayudado a aprender la medicina y haber descubierto Tost para que la ejerciera. Ahora tenía menester de una esposa. La encontró. Era la viuda de un ujier de Dieppe, con 45 años a cuestas y 1,200 libras de renta. Aunque fea, seca como un palo y con el rostro más cubierto de brotes que una primavera, la señora Dubuc no carecía de pretendientes. Para conseguir sus propósitos, la vieja Bovary tuvo que espantarlos a todos, e inclusive supo desbaratar las intrigas de un salchichero al que apoyaban los curas. Charles había vislumbrado en el matrimonio el inicio de un estado mejor, imaginando que gozaría de mayor libertad y podría disponer de su persona y de su dinero. Pero su esposa era la que mandaba. Delante de la gente debía decir esto, no decir aquello, hacer vigilia los viernes, vestirse como ella quería, hostigar por órdenes de ella a los clientes que no pagaban. La mujer le abría las cartas, espiaba todo lo que hacía, lo escuchaba del otro lado de la pared cuando celebraba consultas y había pacientes del sexo femenino. Exigía su chocolate todas las mañanas y otros miramientos sin fin. Se quejaba continuamente de sus nervios, su pecho, sus destemplanzas. Le molestaba el ruido de las pisadas. Cuando la dejaban, la soledad se le hacía odiosa. Si volvía a su lado, era sin duda para verla morir. Por la noche, cuando Charles volvía a casa, sacaba de entre las sábanas 2 brazos largos y flacos con que le rodeaba el cuello, y una vez que lo tenía sentado al borde de la cama, empezaba a contarle sus penas. Se estaba olvidando de ella, amaba a otra, ya le habían advertido que sería desgraciada. Terminaba pidiéndole algún jarabe para su salud y un poco más de amor. Capítulo 2. Una noche, a eso de las 11, los despertó el ruido de un caballo que se detuvo frente a la puerta de la casa. La criada abrió el tragaluz del granero y conferenció un buen rato con un hombre que se había quedado en la calle. Venía en busca del médico. Traía una carta. Nastasi bajó las escaleras tiritando y se fue a abrir cerradura y seguros uno tras otro. El hombre, bajándose del caballo, siguió a la criada y entró inmediatamente tras ella. Sacó de su gorro de lana con borlas grises una misiva envuelta en un trapo y se la presentó delicadamente a Charles, que se apoyó con el codo en la almohada para leerla. Nastasi, junto a la cama, sostenía la lámpara, mientras que la señora se había vuelto pudorosamente hacia la pared, dando la espalda. Aquella carta, cerrada con un sellito de lacre azul, suplicaba al señor Bovary que acudiera inmediatamente a la granja de los Bertaux para curar una pierna rota. Pues bien, de Tost a los Bertaux hay 6 buenas leguas por el atajo, pasando por Longueville y Saint-Victor. Era una noche muy oscura, y la señora Bovary temía que su esposo pudiera sufrir un accidente, de modo que se tomó la decisión de que el mozo de cuadra iría delante. Charles dejaría la casa 3 horas después, al salir la luna, y enviarían un muchachito a su encuentro para que le mostrara el camino de la granja y abriera las vallas a su paso. A eso de las 4 de la mañana, bien envuelto en su abrigo, Charles tomó el camino de los Bertaux. Todavía adormilado por el sopor del sueño, se dejaba mecer al trote apacible de su caballo. Cuando éste se detenía ante un hoyanco rodeado de espinos, de esos que se abren al borde de los surcos, Charles despertaba sobresaltado, recordaba la pierna rota y trataba de repasar todas las fracturas de huesos que conocía. La lluvia había cesado. Tardaría ya poco en amanecer, y sobre las ramas de los manzanos deshojados había pajarillos inmóviles
con las plumas esponjadas, defendiéndose del frío matinal. La campiña llana se extendía hasta perderse de vista, y los grupos de árboles que rodeaban las franjas formaban a intervalos muy alejados unos de otros como manchas de un violeta oscuro sobre aquella inmensa superficie gris que se perdía en el horizonte, fundiéndose con la tonalidad sombría del cielo. De vez en cuando, Charles abría los ojos, pero después, como se fatigaba su mente y el sueño lo acometía, caía pronto en una especie de embotamiento en el que sus sensaciones recientes se confundían con recuerdos, y se veía doble, a la vez estudiante y hombre casado, acostado en su lecho como hacía un rato y atravesando un salón de recién operados como antaño. El vaho caliente de las cataplasmas se mezclaba en su recuerdo con el olor verde del rocío. Oía cómo corrían sobre la barra las anillas de hierro de las camas y cómo dormía su mujer. Al pasar por Vassonville, vio, a la orilla de la zanja, un muchachito sentado sobre la hierba. ¿Es usted el médico?, preguntó el niño. Y ante la respuesta afirmativa de Charles, agarró sus zuecos y echó a correr delante de él. El oficial de sanidad, mientras avanzaba, se dio cuenta, por lo que su guía explicaba, que el señor Wu debía de ser un campesino de los más acomodados. Se había roto la pierna la noche anterior, al regresar de la fiesta de Reyes en casa de un vecino. Era viudo desde hacía 2 años. Solo vivía con él su señorita, que le ayudaba ocupándose de la casa. Las rodadas se hicieron más profundas. Ya se acercaban a los Bertaux. El muchachito, deslizándose por una abertura que había en el seto, desapareció para volver poco después por el extremo del patio y abrir la puerta de la valla. El caballo resbalaba en la hierba mojada y Charles se agachaba para pasar bajo las ramas. Los perros, encadenados en sus perreras, ladraban tratando de liberarse. Tan pronto como entró en los Bertaux, el caballo se asustó y dio un respingo. Era una granja de buen aspecto. En las cuadras se veían, por la parte superior de las puertas abiertas, grandes caballos de tiro que comían tranquilamente en pesebres nuevos. A lo largo de los edificios se extendía un amplio estercolero del que salía el vaho, y entre las gallinas y los pavos picoteaban 5 o 6 pavos reales, que eran el lujo de los corrales de Caux. El redil era largo, el edificio de la granja alto, con paredes lisas. Bajo el cobertizo se encontraban 2 carretas grandes y 4 arados con sus látigos y colleras. Todos los arreos de lana azul se ensuciaban con el fino polvo que caía de los graneros. El patio iba cuesta arriba, con árboles plantados simétricamente, y el alegre ruido de una parvada de gansos se escuchaba junto a la charca. Una joven vestida con un traje de merino azul, adornado con 3 volantes, llegó al umbral de la puerta para recibir al señor Bovary, al que le hizo pasar a la cocina, donde ardía una gran lumbre alrededor de la cual se calentaba el desayuno de los labriegos, en ollas de diferentes tamaños. Había ropa húmeda colgada cerca de la chimenea. La pala, las tenazas y el pico del fuelle, de grandes dimensiones todos ellos, brillaban como acero pulido, y a lo largo de las paredes colgaba una abundante batería de cocina en la que resplandecían con destellos diversos las llamas del hogar, unidas a los primeros fulgores del sol que entraban por los vidrios de la ventana. Charles subió al primer piso para ver al enfermo. Lo encontró en cama sudando bajo las mantas, sin su gorro de dormir que había arrojado lejos. Era un grueso hombrecillo de 50 años, de tez blanca, ojos azules, calva la parte delantera de la cabeza y con unos mechones de pelo sobre las orejas. A su lado tenía, sobre una silla, un garrafón de aguardiente del que se servía de vez en cuando para animarse,
Pero tan pronto como vio al médico, su excitación desapareció, y en vez de seguir diciendo improperios como desde hacía 12 horas, se puso a gemir débilmente. La fractura era sencilla, sin ningún género de complicación. No se habría atrevido Charles a desear nada más fácil. Entonces, recordando los procedimientos de sus maestros junto a la cama de los heridos, alentó al paciente con toda clase de palabras, suaves caricias quirúrgicas que son como el aceite fino con que se engrasa el bisturí. Para poder disponer de tablillas, fueron a buscar listones de madera a la cochera. Charles escogió uno, lo cortó en pedazos y lo pulió con un trozo de vidrio, mientras la sirvienta rasgaba sábanas para hacer vendas y la señorita Emma se esforzaba por coser cojinetes. Como tardó mucho en encontrar su canastilla de costura, su padre se impacientó, pero ella no contestó nada. Mientras cosía, se pinchaba los dedos que se llevaba a la boca para chupárselos. A Charles le sorprendió la blancura de sus uñas. Eran brillantes, de puntas finas, más finas que los marfiles de Dieppe, y cortadas en forma de almendra. Sin embargo, su mano no era bella, tal vez no lo suficientemente blanca, y un poco enjuta en las falanges, quizá demasiado larga y sin suficiente suavidad de contornos. Lo que más bello tenía la joven eran los ojos. Aunque oscuros, parecían negros debido a sus largas pestañas, y su mirada le llegaba a uno franca, con una ingenua confianza. Una vez terminado de vendar, el mismo señor Gu invitó al médico a tomar un bocado, antes de marcharse. Charles bajó a la estancia que estaba en la planta baja. En una mesa pequeña habían puesto 2 cubiertos, con vasos de agua junto a ella, una cama muy grande, con baldaquín recubierto de una tela de algodón estampada que representaba turcos. Se percibía un olor a lirios y sábanas húmedas que escapaba de un alto armario de madera de encino colocado frente a la ventana. Sobre el suelo, en los rincones, estaban apilados en pie costales llenos de trigo. Era el excedente del granero cercano al que se subía por 3 escalones de piedra. Para decorar la habitación había, colgada de un clavo y en medio de la pared, cuya pintura verde se descascarillaba por el salitre, una cabeza de Minerva dibujada a lápiz y con marco dorado, que llevaba inscrito en la parte baja con letra gótica: «Para mi querido papá». Primero hablaron del enfermo, después del tiempo, de los fríos y de los lobos que rondaban la campiña por la noche. La señorita Roux no la pasaba muy bien en el campo, sobre todo ahora que tenía a su cargo casi todo el cuidado de la granja. Como la sala era fresca, tiritaba mientras comía, lo cual dejaba acentuar la carnosidad de sus labios, que en momentos de silencio solía morder. Su garganta salía de un cuello blanco, vuelto. Sus cabellos, divididos en 2 bandos negros, tan lisos que parecían de textura compacta, estaban separados en medio de la cabeza por una raya fina que seguía la línea del cráneo. Apenas dejaban ver el lóbulo de la oreja, pues la cabellera toda se recogía por detrás en un hermoso moño, con una ligera ondulación sobre las sienes que el médico rural veía ahora por primera vez en su vida. Tenía los pómulos sonrosados y, como un hombre, llevaba, sujetas entre 2 botones del corpiño, las gafas de concha. Cuando, después de haber subido a despedirse del señor Gu, volvió Charles a la sala antes de irse, la encontró en pie, con la frente pegada a la ventana, mirando al huerto, donde el viento había hecho caer los rodrigones de las judías verdes. Al oírlo, se volvió. «¿Busca usted algo?», le preguntó. «Mi fusta, por favor», respondió el médico. Y buscando bajo la cama, detrás de las puertas y bajo las sillas, la encontró caída en el suelo, entre los costales y la pared. La señorita Emma la vio, se inclinó sobre los costales de trigo. Por galantería, Charles se precipitó, y al alargar también el brazo en la misma dirección, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven inclinada bajo él.
Ella se enderezó sonrojada y mirándole por encima del hombro, le tendió el vergajo de cuero. En vez de regresar a los Bertaux 3 días después, como lo había prometido, volvió al día siguiente y después 2 veces por semana, con regularidad, sin contar sus visitas inesperadas cuando llegaba de vez en cuando inadvertidamente. Por cierto, todo salió bien. El enfermo se restableció de acuerdo con los cánones, y cuando al cabo de 46 días se vio al viejo Roux tratando de andar solo en su casa, se empezó a considerar que el señor Bovary era hombre de gran capacidad. El viejo Roux decía que no se había visto mejor atendido por los mejores médicos de Yvetot e inclusive de Rouen. En cuanto a Charles, no trató de preguntarse por qué acudía con gusto a los Bertaux. De habérsele ocurrido, sin duda habría atribuido su celo a la gravedad del caso, o quizá al beneficio que esperaba obtener. Pero ¿sería por eso que sus visitas a la granja constituían, entre las míseras ocupaciones de su vida, una encantadora excepción? Aquellos días se levantaba temprano, salía a galope, azuzaba a su caballo y después se bajaba para limpiarse las botas con la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar. Le gustaba llegar al patio, sentir contra el hombro la valla que giraba y el gallo que cantaba sobre el muro, los mozos que iban a su encuentro. Le gustaban la granja y las caballerizas, le agradaba el viejo Roux, que le daba un golpe en la mano llamándolo su salvador. Le gustaba el sonar de los zuecos de la señorita Emma sobre las baldosas lavadas de la cocina. Sus tacones altos la hacían parecer de mayor estatura, y cuando caminaba delante de él, las suelas de madera, al levantarse, producían un ruido seco al contacto con los botines. Siempre lo acompañaba hasta el primer peldaño de la breve escalinata. Si todavía no le habían traído el caballo, se quedaba allí. Ya se habían despedido, no hablaban más. El aire libre la rodeaba, alborotando los cabellos finos de su nuca o agitando sobre sus caderas las cintas de su delantal que tremolaban como gallardetes. Una vez, en tiempo de deshielo, la corteza de los árboles escurría en el patio y la nieve que cubría los techos de los edificios se derretía. Ella estaba en el umbral, fue a buscar su sombrilla y la abrió. Era de seda tornasolada y atravesada por el sol, iluminaba con reflejos cambiantes la tez blanca de su rostro. La joven sonreía al calor tibio y se oían una a una las gotas de agua sobre el moaré tenso de la sombrilla. Cuando comenzó Charles a frecuentar la granja de los Bertaux, la señora Bovary no dejaba de preguntar por el enfermo, e inclusive había escogido una hermosa página blanca en el libro que llevaba por partida doble para el señor Roux. Pero cuando se enteró de que tenía una hija, trató de informarse y así supo que la señorita Roux, educada en el convento de las Ursulinas, había recibido, como suele decirse, una buena educación y que, por consiguiente, era capaz de bailar, dibujar, bordar tapiz, sabía de geografía y tocaba el piano. Eso fue el colmo. Así pues, se decía, por eso lleva la cara tan radiante cuando va a verla y se pone el chaleco nuevo, exponiéndose a estropearlo con la lluvia. ¡Ay, esa mujer! Y la odió instintivamente. Primero se desahogó lanzando indirectas. Charles no las entendió. Después hacía observaciones incidentales que él pasaba por alto para evitar broncas. Finalmente se puso a lanzar recriminaciones a quemarropa, y él no sabía cómo responder. ¿Por qué volvía a los Bertaux? Puesto que el señor Roux estaba curado y aquella gente no había pagado aún. Era porque allí había una persona, alguien que sabía conversar, una bordadora, una mujer instruida. Eso era lo que le gustaba. Necesitaba señoritas de la ciudad.
y remachaba el clavo. La hija del viejo Roux, una señorita de la ciudad. Vamos, su abuelo fue pastor y ha tenido un primo que estuvo a punto de ser enjuiciado por un golpe peligroso que dio en una pelea. No vale la pena darse tantas ínfulas ni exhibirse en la iglesia los domingos con vestido de seda, como si fuese una condesa. Por cierto, pobre viejo, de no ser por las coles del año pasado, se las habría visto negras para pagar sus deudas. Harto ya, Charles dejó de aparecer por los Bertaux. Héloïse le hizo jurar con la mano sobre el misal, después de una gran explosión de amor llena de besos y sollozos, que no volvería más a los Bertaux. Así pues, el hombre obedeció, pero la fuerza de su deseo protestó contra el servilismo de su conducta y con una especie de ingenua hipocresía consideró que aquella prohibición de verla se convertía para él como en un derecho de amarla. Además, la viuda era flaca, tenía dientes largos, llevaba en todo tiempo una toquilla negra cuya punta le colgaba entre los omóplatos. Su cuerpo rígido, ajustado por vestidos a manera de funda demasiado cortos. Asomaban los cintajos de sus anchos zapatos cruzándose sobre las medias grises. La madre de Charles iba a verlos de vez en cuando, pero al cabo de unos cuantos días, la nuera parecía atraérsela a su bando, y entonces, como si fuesen cuchillos, le taladraba con sus observaciones y sus reprimendas. No debería comer tanto. ¿Por qué convidara a tomar la copa al primero que llegara? ¿Qué testarudez no aceptar ponerse una camiseta? Sucedió que al comenzar la primavera, un notario de Ingouville, que manejaba los fondos de la viuda Dubuc, se hizo a la mar llevándose todo el dinero de su bufete. Es cierto que Héloïse todavía poseía, además de parte de un barco calculada en 6,000 francos, su casa de la calle Saint-François, y sin embargo, de toda esa fortuna tan cacareada, nada más unos pocos muebles y algunos trapos habían aparecido por la casa del matrimonio. Hubo que poner las cosas en claro. La casa de Dieppe estaba cargada de hipotecas hasta los cimientos. Lo que se había depositado con el notario, solo Dios lo sabía. Y la parte del barco no pasó de 1,000 escudos. Así pues, la buena señora había mentido. Exasperado, Bovary padre rompió una silla contra el piso de baldosas y acusó a su mujer de haber causado la desgracia de su hijo al unirlo a semejante penco, cuyos arneses no valían el pellejo. Fueron a Tostes. Hubo explicaciones y escenas. Héloïse, deshecha en llanto, se arrojó a los brazos de su marido, suplicándole que la defendiera contra sus padres. Charles quiso hablar en su favor. Los Bovary se disgustaron y se fueron. Pero el daño estaba hecho. 8 días después, mientras tendía ropa en el patio, comenzó a escupir sangre, y al día siguiente, mientras Charles estaba de espaldas corriendo la cortina de la ventana, dijo: «¡Ay, Dios mío!». Lanzó un suspiro y se desvaneció. Había muerto. ¡Qué extraño! Cuando todo hubo terminado en el cementerio, Charles volvió a su casa. No encontró a nadie abajo. Subió al primer piso. Entró en el cuarto. Vio que el vestido de ella estaba todavía colgado a la entrada de la alcoba. Entonces, apoyándose contra el escritorio, permaneció hasta la noche como perdido en un doloroso ensueño. Al fin y al cabo, ella lo había amado.